Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Siempre hago la aclaración que todavía no soy doctora. Alguna vez, tal vez me dé por ahí. Estoy esperando alguna vez la oportunidad. Pero bueno, desde ya gracias por esa deferencia y el espacio que nos dan para hablar desde ASOBAN, desde esta asociación que nuclea los principales bancos del país sobre este sector que es tan relevante para la economía. Y efectivamente, habiéndose cerrado el año 2023 como un año positivo en muchos aspectos, los informes de Banco Central han terminado de salir prácticamente y hemos elaborado un estudio en varios aspectos que los voy a compartir con ustedes ahora, pero en líneas generales, bueno, el 2023 ha sido un año bueno, un año que también tiene obviamente marcada la política porque fue un año electoral. Eso tiene siempre su impacto en la economía en cuanto a, primero, no había una gran desazón ni tampoco una gran preocupación en el mercado, se notaba eso, pero no obstante siempre hay un pequeño freno previo a las elecciones y luego una continuidad, y siempre un cambio de gobierno trae aparejado digamos, un atraso digamos, en lo que es la gestión de pagos, nuevos administradores, etcétera, etcétera. Entonces, como que la economía se hace un pequeño alto y luego continúa con muy buenas perspectivas. Cerramos un muy buen año con números macroeconómicos que ustedes manejan muy bien, eh, cumpliendo inclusive por debajo la meta de inflación, y los bancos han tenido una muy buena rentabilidad. Esa rentabilidad que digamos, se habla de los bancos es importantísimo para el sector económico en general. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por dónde se explica? En primer lugar, se explica porque los bancos tienen, digamos, instrumentos que están colocados a tasas de interés en la banca matriz, y las tasas de interés del año pasado estaban altas. Así que esos instrumentos le han producido a los bancos una buena rentabilidad, por un lado, y además también hubo una aceleración del crédito y eso ha producido que, a medida que fueron bajando las tasas, eso ha producido también que en el último trimestre sobre todo se note ese impacto. Pero en general, digamos, el sector bancario o la industria financiera, el sistema bancario es un reflejo de la economía. Si a la economía le va bien, al sector financiero le va bien. Y está bueno que los bancos tengan una posición sólida en sus utilidades, porque eso les permite proyectarse al año que viene con más posibilidades de crédito, más aún que ahora bajo la tasa de referencia una vez más, les permite inclusive invertir más en tecnología para poder llegar a más segmentos, así que es una buena noticia para la economía. Liz, puntualmente en lo que sería la rentabilidad del sistema bancario y también los ratios de solidez, se está viendo de que se tiene efectivamente en Paraguay un sistema bancario con buenos niveles en cuanto a utilidades y también de solvencia financiera. Efectivamente, Paraguay tiene un sistema sólido, un sistema solvente, y es algo para mí muy importante compartir siempre en todos los espacios dos aspectos. Uno, que el sistema bancario es uno de los sistemas, es uno de los sectores de la economía más regulados. Creo que no sé si existe otro tan regulado como este. Es decir, es un sector en el que se sabe absolutamente todo lo que se produce, todo lo que se hace, todo lo que resulta, lo que entra, lo que sale, en fin. Entonces los números son reales, los números no son especulativos, y eso, digamos, se refleja en los informes de la banca matriz. Efectivamente, como dije, eh, teníamos papeles, digamos, la rentabilidad en cada entidad mejoró en general, casi de todas. La tasa de política monetaria estaba en un 8,5 el año pasado, y las letras de regulación que estaban altas, y los bancos tenían en esos momentos unos 15 billones en estos papeles. Entonces de ahí también viene la rentabilidad, como dije. Y por otro lado, la expansión del crédito. Otros números que te quiero comentar con relación a eso es que eh, el año, digamos, en general, em, el la, la intermediación bancaria el año pasado, con los números cerrados, representó el 58,8% de lo que es intermediación financiera dentro del PIB. O sea,
la actividad de los bancos dentro de lo que es lo que el país produce, representó en la línea de intermediación financiera, solamente en esa línea, el 58,8% le corresponde a los bancos. Es decir, todo lo que se movió en la economía, que fue un buen año en términos macro, pasó por el sistema financiero en gran medida y eso ha dado estos resultados que mencionamos. Liz, en torno a lo que serían los hábitos de los clientes de los bancos, ¿ustedes notan algún tipo de cambio significativo y cómo el sistema bancario está también respondiendo a las nuevas demandas de los clientes que tienen? Bueno, efectivamente la tecnología está impactando muchísimo, la gente se está habituando a todos los mecanismos nuevos que existe. El año pasado fue un gran año para lo que es el CIPAP. Ustedes saben que el CIPAP es un sistema de pagos donde de la mano del Banco Central que invirtió en el sistema y de la mano de la banca privada que invirtió también para conectarse a este sistema, ha sido un año de un salto cuantitativo muy importante, ¿verdad? El año pasado el SPI, que es el segmento de menor rango en cuanto a transacciones, que se hace 24 horas. Desde el año pasado podemos hacer transacciones 24 horas, 7 días de la semana, por cierto monto. Y eso el año pasado explotó. El nivel de eso, tengo por aquí unos datos. eh, es impresionante lo que representó el año pasado. Eso habla del cambio de comportamiento del consumidor. Eso habla también, de alguna manera, explica por qué bueno, cada vez hay menos dependencias físicas del lugar de irse a las sucursales. Solamente para darle algunas cifras, en el 2015 teníamos 645 sucursales, a noviembre de 2023 estamos con 522. Los corresponsales bancarios sí aumentamos muchísimo, ahora tenemos 20.887, pero también cabe decir que cada vez la gente usa más su CIPAP, usa más su SPI, usa más su transferencia, usa más su QR, hay una disminución en el uso del plástico. eh, Se ve también en ese sentido un cambio comportamental muchísimo. Acá estoy mirando informes del Banco Central que el año pasado hubieron 87.273 millones de dólares en transferencias de CIPAP. Es decir, esto es más interesante, 200,9% del PBI de alguna manera representado. ¿En qué quiere decir eso? Yo te transfiero 100, vos le transferí de vuelta 80 a otro, estamos hablando de 180, ¿sí? A eso se refiere. 200,9% del PBI pasó por el sistema CIPAP. Imagínense cómo la economía se está, digamos, digitalizando en ese sentido. Y con todo eso viene acompañado una serie de decisiones donde los bancos están invirtiendo por dar mayor servicio, por ejemplo, el Pagame, hacer que el comercio pueda pedir al cliente directamente con un clic, poder darle todos los datos de la transferencia. Y así y eso tiene una hoja de ruta que todavía va a continuar. Así que el año pasado ha sido un año de un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el uso de la tecnología en el sistema financiero. Justamente, Liz, se trata de una tendencia que ya estabas diciendo, da para seguir en el corto plazo, ¿verdad? Esta reestructuración que están teniendo las entidades bancarias, las entidades financieras, tal vez reduciendo sucursales, pero no reduciendo la posibilidad de acceso dentro de lo que sería el país, también teniendo en cuenta de que la tecnología brinda la gran posibilidad de acceso, inclusive en lugares muy remotos, ¿verdad? Esa es una ventaja que tiene este modelo también en términos comparativos. Sí, eso es parte de lo que se llama, o sea, lo que nosotros llamamos inclusión financiera, ¿verdad? El poder hacer que a lo largo y ancho del país tengamos productos accesibles para la población y que esa población esté debidamente informada, debidamente educada para que tome decisiones, digamos, serias, decisiones importantes sobre su crédito, digamos, sobre su actividad comercial, etcétera. Antiguamente se pensaba, digamos, muchísimo, era una gran barrera física, sobre todo en ciertas partes del país, el tener que irse hasta la sucursal para hacer, ¿no? Para hacer las transacciones. Paraguay tiene una penetración telefónica muy alta
en el casi 98% si no me equivoco. Y a través de la tecnología, hoy en tu teléfono tenés prácticamente todo lo que puedes hacer. Hoy puedes abrir una cuenta básica desde tu teléfono, puedes hacer transferencias básicas con relación a tu comercio, poder pagar tus cuentas, en fin, una infinidad de servicios que puedes hacer, donde cada vez hay menos dependencia de esa unidad física. No sé si va a llegar a desaparecer, creo que no, siempre va a haber cosas que uno quiere tenerla, probablemente la interfase con el oficial de cuentas, quizás para algo más importante o grande, como no sé, un préstamo o algo así. Pero para lo que es el día a día, hoy ya la barrera física no es un problema, ¿verdad? Y eso también trae a colación un tema muy importante que es la disminución del uso del efectivo. El uso del efectivo, bueno, Paraguay todavía tiene un importante, digamos, está todavía alto en lo que es el porcentaje del uso de efectivo en el Paraguay, pero va disminuyendo y esa es una tendencia, ¿verdad? Em, Sabemos hoy, de acuerdo al Banco Mundial y al Findex, que de 27%, perdón, del porcentaje de adultos de la población económicamente activa del Paraguay, 27% ya tiene una cuenta bancaria y el 54% tiene algún tipo de cuenta. Entonces, disminución del efectivo, acceso a cuentas de una manera más fácil, servicios financieros ágiles que permitan usar esa cuenta, otros servicios conexos a las cuentas bancarias. Esa es la tendencia que vamos a ir viendo consolidarse aún más este próximo año. Liz, y en términos de lo que estuviste mencionando, la inclusión financiera, se están registrando avances durante los últimos años y la bancarización está subiendo, sin embargo, todavía se tiene espacio para crecer. ¿Cuál es la estrategia en líneas generales de los bancos para ir también dando mayores posibilidades a las personas de acceder a servicios financieros? Efectivamente, o sea, lo que se llama profundización financiera, un ratio, a una forma de medir digamos, de cuánto la gente utiliza el sistema bancario, ¿no? Y en términos de créditos, por acá tengo la cifra, en términos de crédito, el sector privado se financia por arriba del 44% con relación al PBI, se financia desde el sector público. Eso es la penetración del crédito, por decirlo de alguna manera, la profundización le llama de lo que el sector privado se financia a través del sistema financiero. Y por el lado del ahorro también está por arriba del 44-47%, lo que la gente deposita con relación al PIB, ¿no? 44-47% con relación al PIB de lo que la gente deposita en los bancos. Pero eso está bueno, no está mal, pero todavía tiene un enorme espacio. Hay otros países que tienen esto en cifras de 60, 70, 80 por ciento con relación a su PIB. Para eso hay que, de vuelta, la estrategia que se está utilizando desde la banca matriz y acompañada por la banca privada es la apuesta a la tecnología, ¿verdad? El poder hacer que más negocios tengan ese post fácil para cobrar, que tengan las cuentas básicas u otras, ¿verdad? De tanto de diferentes tipos de cuentas para poder gestionar su comercialización y que la gente se sienta cómoda utilizando estas herramientas y que no le tenga miedo, ¿no? Pero de ahí, digamos, mirando un poquito hacia el futuro, en otros países hay lo que se llama una ley de inclusión financiera. Yo sé que, digamos, desde la banca matriz ya están hace tiempo y con el sector financiero mirando este benchmark, digamos, con otros países, de cómo en otros países absolutamente todo se paga a través de transferencias bancarias, todo, salarios, digamos, ayudas gubernamentales, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, durante la pandemia dimos un salto, todo esto dio un salto gigantesco en la pandemia porque no había otra. Y hasta las ayudas del gobierno se dieron de manera electrónica. Entonces ahí es que la gente, digamos, se vio quizás forzada, entre comillas, a aprender, a animarse, a usar su teléfono, a usar lo que en ese momento era una billetera, por ende a tener una cuenta bancaria vinculada a esa billetera. Y una vez que uno entra ya se siente más cómodo, ¿no? Entonces, inclusión financiera tiene varias barreras aún, algunas son físicas, algunas, pero más que nada es educación, que la gente
acceda por medios tecnológicos. Ahí tiene que ver también mucho la educación en tecnología, la capacidad tecnológica de la población. Ahí los jóvenes, por supuesto, nos hacen 6-0 a los más grandes, pero hay todavía una población que atender de adultos mayores que de repente, por ejemplo, no tiene esa familiaridad y hay que incluirlos, hay que ver un producto especial para ellos, hay que mimarlos de una manera especial, ¿verdad? Entonces, mucho espacio aún para crecer en inclusión financiera. Te cuento que tenemos la cantidad de cuentas de depósitos que hoy hay en Paraguay. Estos son datos de Banco Central que incluye bancos y financieras. Al mes de noviembre es de 7.105.000 a grosso modo, ¿sí? Em, Te decía que en cuanto a los depósitos con relación al PIB estamos en un 46%, 46,6%. En cuanto al crédito, 44, los números 44,8. Así que vamos caminando, pero todavía hay mucho, mucho espacio para crecer. Liz, y en cuanto a los sectores demandantes del sistema bancario, por decirlo de alguna manera, asumo que hay una alta correlación también con el Producto Interno Bruto, con la estructura económica, ¿verdad? Los sectores que tienen mayor participación dentro de la economía son seguramente los que más requieren también del sistema bancario. ¿Cómo están viendo la estructura y cuáles son justamente esos principales segmentos que acuden a los bancos para sus diferentes necesidades? Bueno, eso es absolutamente así. O sea, el sistema bancario es un intermediario entre la oferta y la demanda, o sea, entre los que tienen un excedente y los que van necesitando un crédito para financiar tanto su consumo, sus deseos, sus sueños, pero también sus negocios. Y en el sector económico propiamente productivo, es el sistema bancario el que intermedia entre esas necesidades y el que de alguna manera ayuda a paliar diferentes situaciones. Entonces, cuando tenemos un estudio donde decimos, por ejemplo, donde vimos cómo el sistema financiero apoyó a diferentes sectores de la economía en diferentes momentos, tanto para su expansión en momentos positivos, como para mitigar momentos adversos, ¿verdad? Darte un ejemplo, las actividades pecuarias son una de las que generan mayor dinamismo en nuestra economía, ¿verdad? En cuanto a ingreso de divisas. La cartera de crédito dirigida al cultivo de la soja tiene una participación del 10% dentro de la cartera total de créditos. Eh, 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 y esto ha tenido un pequeño descenso porque ha ido comparándose con otras carteras al 6% en 2023. En el año 22, como te decía, los productores enfrentaron un escenario muy complicado de sequía. Ustedes recordarán que hubo una cosecha baja de la soja, por ejemplo. Entonces, los rendimientos no fueron suficientes. Varios productores se vieron necesitados de poder recurrir a ver cómo hacer frente a sus compromisos. Y eso se reflejó en un aumento de casi 6,7% de la cartera de créditos para la soja. Algo igual pasó en el 2019 con la safriña. Entonces, tenemos unos datos que vamos a compartir con todos ustedes donde vemos que, digamos que en los momentos complicados de diferentes sectores de la economía, del agro, de la ganadería, de la construcción, etcétera, el sistema financiero o crece en créditos para mitigar los efectos o crece en crédito para su expansión. Em, Tenemos comparativos con cada uno de estos sectores y es muy interesante el análisis porque para mí por lo menos es un aprendizaje muy importante el ver cómo el aumento de las exportaciones en rubros tradicionales de Paraguay está directamente vinculado al aumento de su posición dentro del sistema, o sea, cómo el sistema financiero es necesario para la expansión de todos los sectores de la economía. Así que efectivamente, igual, este año estamos todos pendientes de los sectores económicos que dependen de la economía, perdón, dependen del clima, quería decir, pero también es verdad que la economía paraguaya se ha diversificado, los servicios han crecido importantemente, hay unas buenas perspectivas desde la Casa Matriz y del Ministerio de Economía sobre las perspectivas de crecimiento del PBI, sobre el manejo de la inflación.
Y eso hace que todos los sectores de la economía, tanto los que exportan como los que importan y los que están, digamos, para la producción interna, se animen a poder seguir expandiendo su crédito. Creemos que va a ser un año en ese sentido positivo. Justamente considerando ese contexto, las proyecciones también para el sector bancario asumo que son positivas. Probablemente estaríamos nuevamente ante un año de crecimiento para el sector bancario en Paraguay en este año 2024. Sí, la evolución es, bueno, la evolución es positiva, se proyecta positiva porque de vuelta es un reflejo de la economía. La economía se refleja positiva, el sistema financiero también. Digamos, hay cosas que no van a ser iguales, por ejemplo, la rentabilidad que te decía de esas letras que tienen los bancos, ya que ha bajado la tasa, la tasa política monetaria ha bajado desde la banca matriz, evidentemente no les va a rendir lo mismo a los bancos esa tasa, pero por otro lado, eso hace que se expanda el crédito, ¿verdad? Entonces, eso hace que la gente, eso se va a reflejar probablemente por el lado del crédito, que tiene obviamente una proyección mucho más expandida en cuanto al lucro que esto produce. Entonces, em, no vamos a tener quizás los mismos niveles de ganancia que se tuvieron en este año, pero sí vamos a tener números positivos en cuanto a líneas de expansión de crédito, en cuanto a inclusión financiera, en cuanto a inversión que se hace en ese sector, y en cuanto a diversificación también de otros sectores de la economía, esperando también acompañar la inversión extranjera y nacional en ese sentido. Así que va a ser un año que se prevé positivo, pero además quiero aprovechar con tu permiso a contar que este año vamos a tener en Paraguay el congreso más grande latinoamericano de bancos, ¿sí? La Federación Latinoamericana de Bancos hace su asamblea en Paraguay, son 1.200 banqueros de toda América Latina, pero además la International Banking Federation, la Federación Internacional de Bancos, también va a venir en esa ocasión a hacer su asamblea aquí, así que se convierte en una cita casi mundial. Paraguay va a ser el epicentro de eso en noviembre y ahí vamos a estar abordando todos los temas o temas como esto que hablábamos, ¿no? Del crecimiento de la tecnología, pero al mismo tiempo los desafíos en ciberseguridad, digamos, las políticas ambientales y sociales que tienen ya una incidencia directa prácticamente en el otorgamiento de líneas de crédito internacionales, em, digamos, las realidades sociopolíticas que impactan directamente en el consumo y así sucesivamente. Va a ser un año muy rico, por tanto, en los negocios yo creo que vamos a tener un año positivo, por lo que decíamos que la economía tiene buenas proyecciones, como también en lo operativo, por decirlo así, es un año muy importante para la SOBAN. Y en términos, Liz, de lo que sería la charla con las autoridades, ¿hay algún tema puntual en agenda que esté siendo impulsado en términos, no sé si de innovación o de regulación? Se me ocurre tal vez puntualmente el tema de la ley de tarjetas, teniendo en cuenta que ya cumple 10 años de implementación, es una ley que tuvo su efecto dentro de este segmento. No sé si de repente ese tipo de cuestiones podrían ser abordadas con las autoridades este año o durante los próximos diálogos. De hecho, hay una serie de temas. Tenemos un trabajo colaborativo con la banca matriz muy cercano. Tenemos en este momento, estamos trabajando, por ejemplo, o sea, la banca matriz está trabajando y nosotros estamos acompañando en una posible nueva reglamentación de cuentas básicas, de manera justamente a hacerla mucho más amplia en inclusión. Hay temas como el tema de QR interoperable, hay temas que tienen que ver con todo este uso de la tecnología y de las facilidades que vamos a tener interbancarias, etcétera. Y en ese marco de cosas, por supuesto, también, pero recordemos que los temas varios tienen diferentes comités y nosotros tenemos previsto en el primer trimestre, ya un poco más, ahora digamos arrancando el año propiamente, conversaciones donde vamos a tener una agenda compartida con las autoridades donde ellos marcan, por supuesto, la política y nosotros planteamos nuestros temas. Prácticamente en casi todas las áreas siempre hay innovaciones y siempre hay cuestiones que, digamos, espacios para mejora, buenas prácticas internacionales, cambios de normativas, revisiones de normativas,
estamos en conversaciones con SEDECO, con CEPRALAT, con el Ministerio de Industria y Comercio para un tema de cuentas para extranjeros. Estamos en conversaciones justamente con el Viceministerio de MIPYMES para plantear las necesidades del sistema para las MIPYMES y todo eso siempre de la mano de la banca matriz. Estamos con la DENIT, con la contributación o la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para ver la manera de facilitar, digamos, de alguna manera nuestra interacción para brindar un servicio más eficiente a los usuarios, a los clientes. Entonces, prácticamente con todas las instituciones vinculadas con nosotros estamos con una agenda específica, pero siempre en la mano de la banca matriz, que es finalmente nuestro regulador, nuestro supervisor, y en temas en varios frentes, que incluyen, por supuesto, lo que mencionabas y mucho más, porque eh, también hay perspectivas internas, perdón, perspectivas internacionales que hay que tener en cuenta como hacia dónde vamos en términos de tecnología, de interconexión regional, cuál es la expectativa que tiene el Banco Central a futuro con relación a su manejo hacia Basilea III, etcétera, etcétera, que ya venimos cumpliendo ciertos ratios, pero bueno, vamos avanzando en eso. Por tanto, sí, hay una agenda, quizás un poco todavía eh, puntual. MITIC está haciendo un trabajo importantísimo. Le tenemos mucha fe al poder integrar, ¿no?, los sistemas para poder dar un servicio más eficiente en todo sentido. Así que de la mano del regulador, con reuniones prácticamente semanales con cada una de las autoridades, vamos avanzando a cada uno de estos temas. Y una reunión probablemente trimestral, donde quizás prioricemos algunos de los principales temas que demos a conocer en su momento. Perfecto. Liz, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente, la visión de la SOBAN es sumamente importante en términos de su participación dentro de la economía y es también un gremio sumamente respetado y tiene también su peso dentro de lo que es la sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos atentos a lo que es la visión de Asoban con relación a cómo va evolucionando el mercado bancario propiamente y también su visión con relación a los diferentes aspectos que componen a la economía paraguaya. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Va a ser un gusto. Dentro de poco le vamos a mandar cuando los datos sean ya finales, este estudio del impacto del sistema financiero en la economía paraguaya que hemos hecho con un importante, hemos mandado a hacer con un importante estudio, digamos, financiero, con un importante equipo. Y vamos a compartir con ustedes esos datos y nos va a encantar que podamos difundirla a la sociedad de manera que la sociedad cada vez esté más cercana, o que nosotros estemos más cercanos a la sociedad y que se entienda y que el ciudadano vea cada vez más la posibilidad de comprender cómo funciona el sistema y de quitarle mejor provecho. Así que desde ya, muchas gracias por la oportunidad.